Hola a todos. Este es un nuevo día, un hermoso día para hablar de por qué no hay abundancia, por qué no tengo abundancia en mi vida, por qué no logro mis objetivos, mis metas. Imagínate cada día estar persiguiendo algo. Imagínate que día con día tú estás preocupado, estresado, lleno de dudas, lleno de miedo, de angustia, sufres cada día. Incluso llegas hasta la etapa más difícil, que es la enfermedad por una situación económica. ¿Sabías que el apego al dinero es uno de los métodos de control hacia nosotros en este sistema 3D de la Matrix? Sí, parece algo irreal, algo increíble, algo surrealista, pero en realidad sí existe y es parte de la verdad que se está descubriendo, que se está desvelando en este tiempo. Muchos ya aprendimos a soltar el apego a la materia, pero la mayoría aún está en esa lucha. Aún están apegados a la materia, aún no entienden cómo manejar esa situación, cómo salir de ese círculo vicioso, o soltar, romper esas cadenas que los mantienen arrastrándose como esclavos, persiguiendo dinero. La mayoría de personas viven frustradas, preocupadas, porque no tienen suficiente para cubrir sus gastos de cada día. Todos en algún momento pasamos por esa necesidad económica, donde se presenta algo que nos quiebra totalmente, porque ese bill, esa cuenta que no has podido pagar, o esa cuota o prima del carro que no has podido pagar, o que no puedes pagar la renta de este mes, que ya pasaste de los días, de los límites en los que tenías que pagar todo eso. O incluso llegaste al punto de quiebre de que ya no sabes qué más hacer porque agotaste todos tus recursos. Y estás completamente desesperado pensando, ¿y ahora qué hago? Incluso hay personas que por esa necesidad piensan en desvivirse. Y qué traumante, qué frustrante y qué poco valor se requiere tener en uno mismo para llegar hasta esos límites. Cuando llegas a ese punto de quiebre es porque superaste completamente todo lo que es tu energía. Superaste la total ignorancia de quién eres. Porque cuando lo comprendes, no existe ninguna limitación, no existe ninguna cosa que pueda quebrarte, porque tienes el poder divino dentro de ti. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. ¿Cómo descubrir ese poder interno? ¿Cómo descubrir a ese mago interior que crea su realidad, que crea su propia abundancia, que cree en sí mismo para no tener que volver a pasar nunca más por la pobreza, por las limitaciones, por los bloqueos energéticos, por ninguna necesidad económica? Incluso la abundancia no es solo la necesidad económica o dinero, sino también la salud, el amor, el bienestar.
Muchos vemos la abundancia y la relacionamos específicamente con el dinero, pero no es solo eso. Y de ahí comienzan las limitaciones, porque si te estás limitando únicamente a dinero, significa que tu mente o tu conciencia están limitadas. Dentro de ti hay una programación que hace que tus hábitos sean los que te guían. Y la clave principal aquí son esos hábitos. Y para poder comprender cómo estos nos manejan y crean nuestra realidad, tenemos que comenzar a comprender que dentro de nuestra mente subconsciente están guardadas ahí todas las creencias que tú desde niño has acumulado. Y estas son las que te han traído hasta el lugar y la condición en la que te encuentras ahorita. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu preocupación ahorita? Hola, Antonia. Hola. Espero que te encuentres bien. Bienvenido al live. Entonces, pregúntate, ¿cuál es la condición que te encuentras ahorita? Tal vez no tengas mucha riqueza, tal vez no tengas muchos problemas, pero probablemente sí tengas una condición que tal vez no es de dinero, tal vez sea de salud o de algún problema con alguna persona. Y todo eso te genera limitaciones, carencia de amor, carencia de conciencia de que tú tienes el poder de cambiar tu realidad, carencia de saber o de reconocerte como el verdadero mago que crea su realidad, su propia vida. Y entonces no estás dependiendo solo de Dios mío, ayúdame, 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 rogándole y rogándole. Que dice, hay un dicho que dice, a Dios rogándole y con el mazo dándole. Es decir, que yo también tengo que hacer mi parte porque no se trata solo de Dios, arregla esto por mí o dame esto, dame lo otro, sino que yo también tengo mi parte por hacer para que esto se solucione. Y lo primero que tienes que hacer es volverte consciente de que lo que te está pasando lo creaste tú mismo. Y si tú lo creaste, también tienes el poder de cambiarlo. Porque así como creaste esa condición que no te es favorable ahorita, también tienes el poder de decidir, ok, hasta aquí, no más con esto, eso lo arreglo hoy mismo. Pero, ¿qué toma llegar a esa conciencia de decidir arreglar, de tomar esa decisión de decir, ya no más, ya no quiero esto en mi vida? Yo quiero que sea de esta forma. Yo quiero que todas mis cuentas estén pagadas. Yo quiero que haya abundancia en mi vida. Quiero en verdad sentirme amado. Quiero sentir amor por los demás. Quiero que mi vida sea en total abundancia. Ese es el poder de un mago. El mago decide, piensa, qué quiere, cuál es su deseo, lo siente como una realidad, como parte, lo encarna en sí, que esa es su condición natural. Eso es lo que merece porque lo creó y realiza las acciones que le corresponden para materializarlo. Entonces, deja de depender en estar rogándole a un Dios que dice, y esta no se cansa de rogar, y esta, en verdad, ¿cuándo va a entender que ella o que él tiene el poder de cambiar su realidad? ¿Cuándo va a entender que si tomara sus propias decisiones, eso cambiaría a veces con un tronar de dedos? ¿Qué es lo que necesita esta hija mía, necia, que no quiere escuchar para que en verdad pueda tomar posesión de su poder, del poder divino que yo le he dado? ¿Qué necesitaría que le pasara?
tal vez a través de este mensaje el buen Dios te lo mandó y tomes las acciones, decidas cambiar tu realidad. O tal vez ya te lo estaba mandando por muchos otros medios, pero no lo has querido ver. Y estás en una etapa de confusión, queriendo arreglar las cosas a la forma antigua, con tus manos, con tus acciones, con tu mente nada más. Si te vuelves consciente de que tus pensamientos son los que crean, tus emociones son las que lo atraen y tus acciones son las que corresponden a esa realidad, lo materializas. Lo materializas. Pero para poder hacerlo hay una clave y esa es la alineación de esas tres cosas. Lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo. La energía de tu tercer ojo, la energía de tu corazón y la energía de tus genitales. Esa alineación perfecta es la que va a crear. Esa alineación perfecta es la de un mago creador consciente. Ese mago toma la decisión, pone en claro la idea de qué es lo que quiere y la define muy bien. Agarras un pedazo de papel y defines perfectamente con detalle qué es lo que quieres. Por ejemplo, la renta de este mes. Yo no pondría pagar solo la renta de este mes porque vivirías en una limitación constante, porque para el siguiente mes llegarías otra vez a lo mismo. Llegas a ese punto de decir, quiero que durante este mes todos mis gastos estén cubiertos. La renta, los biles, la comida, el auto, aseguranzas, todos tus gastos necesarios y además una cantidad extra que tú puedas utilizar para ti, y que siempre tienes que recordar que tú eres más importante que cualquier otra cosa. No se trata de volverse materialista, sino de saber que no estás aquí solo para hacer cosas materiales, para pagar, para trabajar como un esclavo, sino que estás aquí para disfrutar de este mundo. Y para eso se necesita dinero, lastimosamente, muchas veces. Entonces tú decides, haz una lista de las cosas que quieres y comienza por sentir. Sentirte como si ya estuviera realizado. Sentir que todas esas cosas ya las tienes, ya las posees. Y pregúntate, ¿cómo me sentiría si este mes y el próximo y los siguientes 3 meses ya hubiera pagado todo eso? Ya todo está cubierto. Incluso me puedo tomar unas vacaciones, ir a una isla, qué sé yo, me voy a Hawái por 4 o 5 días. Me voy de vacaciones a Cancún, en México, y aparte como rico toda la semana. O me voy con mi pareja a tomar vacaciones, qué sé yo, a Grecia o a Europa. O llevo a mis niños a un parque de diversión y la pasamos muy bien todo el día. O me puedo comprar por fin todas esas cosas que hace tiempo estaba anhelando. O por fin ahora puedo tener el tiempo libre para dedicarme a mí, a conocerme, a disfrutarme, a consentirme. Y me puedo ir un día a estar allá a la playa y otro día me puedo ir a caminar al oeste. Y otro día puedo ir a algún lugar a aprender una habilidad donde pueda aprender a meditar, por ejemplo, que es obligatorio, necesario hacerlo, para poder conocer mi verdad, a mi ser, ese que me muestra cómo puedo crear una mejor vida.
¿Cómo puedo tener una realidad maravillosa? No se trata de crear y acumular materia nada más, sino de crear bienestar. Entonces, si comenzamos por soltar todas esas limitaciones que tenemos en la cabeza, y te voy a enseñar un proceso fácil, cómo puedes hacerlo. Sabes que tienes la limitación o el bloque o esa conciencia de carencia, que nunca te alcanza para cubrir todo el mes. Vives en la pobreza, una mentalidad de pobre. Entonces lo que puedes hacer es, reconoces que tienes ese estado y dices, no más pobreza, no más carencia, no más limitaciones, no más dudas, no más miedos, no más frustración, no más. Y lo sacas desde tus entrañas, sientes cómo esa energía está saliendo, limpias, tú te estás limpiando. Y ese acto energético hace que tu cuerpo comience a reconocer que quieres cambiar tu realidad. Saca la carencia, saca el miedo, saca la duda, saca todo ese estado de pobreza que está metido allí, esa energía que está dentro de tu cuerpo. Sacúdete. Cuando más preocupación sientes, cuando más miedo sientes, cuando más dudas hay en ti, es cuando tienes que sacudirte, porque esa energía tú la estás creando y se expande. La energía que tú pones, esa energía se expande. Y si es de carencia, de preocupación, la estás expandiendo aún más, estás atrayendo más cosas que te hacen sentir peor. Entonces ese es el principal proceso que hacer. Sacúdete y saca todo eso. Y respira. Y permítete relajarte. Permítete sentir que tienes el control de ti mismo. Respira. Y ahora reconócete como el creador o la creadora de tu realidad. Y dices, yo me metí en este problema por mi forma de pensar. Ahora yo decido solucionar o salir de esta situación porque yo tengo el poder creador para poder cambiar mi realidad. Y ahí es cuando comienzas a ejercer tu poder divino. Cuando tomas la decisión que sale de tus entrañas, que haces que esa energía recorra desde tu plexo solar hasta tu coronilla y dices, yo tengo el poder de cambiar mi realidad y yo decido que esto se terminó. No más carencia, no más pobreza, no más miseria en mi vida. Decido que mi vida de hoy en adelante será abundante. Decido ser una persona amorosa, dar amor para poder recibir amor. Si me entiendes que en la Cábala, por ejemplo, te voy a decir algo, un ejemplo muy sencillo que dicen ellos. Nosotros somos como unas vasijas o unos contenedores o recipientes que acumulan energía. Y el dinero es energía. Y la energía entra por ese recipiente. Pero si está lleno o tiene un letrero de yo no merezco la riqueza, yo no merezco tener dinero, o el dinero es sucio, el dinero es malo, o si está saturado de cosas que limiten esa entrada o ese flujo de energía, entonces no va a entrar, no va a llegar, porque está bloqueando la entrada, está tapada. Y si por el contrario tú tienes dinero o tienes muchas cosas materiales y no dejas que las cosas fluyan,
Entonces se corta el flujo de esa energía para que llegue porque está lleno. Entonces tiene que haber un flujo constante de entrada y salida para que circule, porque no podemos tener acumuladas cosas que a otro le podría servir. No podemos ser acumuladores, porque un Dios, un ser divino, no es acumulador, sino es dador. Pero también tiene la capacidad y la conciencia de poder recibir con total agradecimiento y amor. Entonces, si lo das con esa conciencia, recibes aún más. Y la enseñanza de la Cábala dice que entre más das, más recibes. Y es cierto, porque es una corriente de energía. El dinero eso es, la abundancia eso es una corriente de energía. Entonces solo déjala que pase a través de ti, que cubra tus necesidades o satisfaga las cosas que tú deseas, pero toda esa abundancia que hay en ti también tienes que permitirla que llegue a alguien más. Compartir, dar desde tu ser, desde tu corazón. Porque todos estamos aquí como creadores y creamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras acciones. Entonces reconoces que esa situación en la que estás, ese problema, esa situación, esa preocupación, la creaste tú, porque comenzaste con el miedo de no voy a alcanzar para pagar esto, no me va a alcanzar para pagar lo otro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir de ahora en adelante? Y comenzaste a cortar el flujo de energía porque el universo no responde a lo que le pides. El universo responde a la frecuencia vibratoria que estás emanando. Y ese es otro punto muy importante tomar en cuenta. ¿Cómo estás vibrando? ¿Cuál es la vibración que estás enviándole al universo para que te dé eso que deseas? Y esa vibración, si es de miedo, si es de preocupación, ¿cómo vas a hacer para cambiarla? Convirtiéndote en el verdadero mago de tu vida, entendiendo que tus pensamientos son los que crean tu realidad. Entonces, piensa qué es lo que quieres y defínelo con total claridad, con detalle. Piensa para cuándo lo quieres. Una vez ya lo tengas claro, entonces comienza a sentirlo. La segunda parte, la más importante, las emociones. Comienza a sentirte como si ya lo tuvieras. Comienza a entrar en ese estado, porque así es como la vibración correcta llega al universo. Tus emociones son las que crean la vibración para poder crear. Por eso tienes que ser primero para poder tener. Ser una persona abundante. ¿Cómo se sentiría una persona abundante? ¿Cómo caminaría una persona abundante? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo se arreglaría? Y por eso me puse yo estos accesorios, esta joyería, porque así me siento hoy, brillante como diamantes, agradecida y súper abundante. Porque tú le muestras al universo quién eres. Y ese flujo de energía comienza a llegar a ti y pasa a través de ti porque lo emanas, lo compartes con los demás. Y esta es mi forma de compartirlo contigo. Cuando lo entiendes, cuando lo pones en tu conciencia, cuando lo encarnas, todo comienza a fluir. Todo comienza a fluir. Cada vez tienes menos preocupaciones, cada vez tienes menos problemas, cada día sufres menos,
observas cómo las cosas llegan fácilmente sin que te tengas que esforzar tanto, porque estás alineando tu energía con el universo, con la fuente creadora. Si te vuelves la conciencia de quién eres, entonces estás siendo el mago creador de tu vida. Si quieres riqueza, si quieres abundancia, comienza por ser abundancia, por ser riqueza. ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería el semblante en tu cara? ¿Estarías así todo el tiempo enojado, preocupado, frustrado? ¿Cómo te comportarías con las demás personas? ¿Cómo les hablarías? ¿Los saludarías con una sonrisa o los ignorarías porque andas tan consumido en esos pensamientos de escasez que te olvidas del resto de las personas, que ellos no tienen la culpa de nada? Tú creas tu realidad. Vuélvete responsable de eso. Admite que hasta este momento no supiste cómo controlar el flujo creador, que no sabías cómo manejar tu vida, pero que ahora tú decidiste hacer ese cambio en ti, que ahora tú decides tomar el control de tu vida, reconocerte como el responsable de crear tu propia realidad. Define bien qué es lo que quieres. Esa es de las principales cosas. No basta con decir quiero mucho dinero. No basta con decir quiero un carro, quiero una casa, quiero aquí, quiero allá. Aunque eso solo es materia. Tienes que ser bien específico. Si quieres pagar una cuenta para el día tal, el 20 de octubre, todas estas cuentas ya están canceladas. Y me siento libre, me siento próspera, me siento abundante, me siento muy agradecida conmigo misma por ser un ser creador y agradecida con el universo, con Dios, con la fuente, porque me provee todo aquello que mi ser necesita o anhela. Ahí ya estás tomando control de tu vida. Y cuando las cosas no están saliendo como tú quieres, probablemente estás apegado al resultado. Y esa es una de las principales causas de cuando cortas el flujo de esa energía creada. Cuando te apegas al resultado, es decir, quiero que pase ya, y no veo que se dé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Que por qué no llega ya? Yo ya lo necesito, ya lo quiero. Con esa actitud, estás cortando ese flujo porque no es cuando tú le quieras, sino cuando estés listo para recibirlo, listo en vibración y en conciencia. Porque si tú quieres que, por ejemplo, generar una cantidad de dinero, un ejemplo para ser más sencillo, porque sé que ese es de los mayores problemas de abundancia en este momento, pero quieres que te llegue de tal forma. Lo estás condicionando para que llegue de esa forma. Tú estás tomando el control de la creación. Pero lo que no estás entendiendo es que el universo tiene miles de formas de cómo poder proveerte de eso. Y tú estás apegado a una forma. Entonces estás creando una resistencia y dice, no, de esa forma el universo tal vez estará pensando, esa forma no te sirve, no es la que te va a servir a ti para aprender, sino de otra. Pero tú quieres que sea de esa, entonces no lo va a soltar, no te lo va a dar, porque tú tienes el control. Y cuando sueltas el control, cuando te rindes, entonces el universo dice, ahora sí ya está lista para recibir.
Ahora sí, ya está permitiendo que yo haga mi parte. Ahora sí, ya entendió que no es a su forma, sino a la forma perfecta y armoniosa. Entonces, suelta, confía que hay miles de formas de cómo se pueden solucionar las cosas, miles de formas de cómo puedes atraer la abundancia a tu vida, miles de formas en que el universo opera, que tú ni yo conocemos, pero que funcionan. Y a veces ni siquiera entendemos cómo llegó tal cosa, pero cuando nos rendimos y dejamos de querer tener el control de todo el proceso, entonces llega la facilidad, llega el gozo, llega el amor, llega ese ser querido o esa persona que tanto estabas anhelando. Llega la solución de ese problema. Y incluso te puede dar sorpresas aún mayores de reducirte el problema o la situación económica. Y si es que quieres sanar una enfermedad, para sentirte abundante, para sentir tu cuerpo pleno, entonces tienes que comenzar a sentir tu cuerpo, a entrar en comunicación con tu cuerpo para entender cuál es la razón del por qué te enfermaste. Generalmente las enfermedades vienen a enseñarnos algo, una lección de lo que no estuvimos haciendo bien. Y en vez de estar rogándole a Dios, sáname, 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 que eso no sirve para nada, es de comenzar a tomar conciencia y responsabilidad de cuáles fueron las acciones que hice yo para llegar a ese estado. Y cuáles son las acciones que debo hacer para revertir ese estado, para cambiar ese estado y volver a la plenitud, al bienestar que el cuerpo desea, que el cuerpo anhela. Pero si solo estoy dependiendo de que algo externo haga el cambio, no va a funcionar. No va a funcionar. Primero tienes que hacer el cambio interno. Y estamos llenos de muchas programaciones. Creemos muchas veces que las enfermedades son pruebas que Dios nos mandó. Pero Dios no te obligó a comerte todo ese pan dulce. Dios no te obligó o no te mandó a tomarte todas esas sodas. Dios no te mandó a comerte todos esos dulces, chocolates, pizza, comida que es literalmente basura para el cuerpo. En cambio, te ha dado los colores de las frutas, te ha dado todo lo natural. La naturaleza tiene absolutamente todo para que puedas tener una vida plena, un cuerpo sano. Pero es más fácil ir a la market y llenar el carrito solo de las ansiedades que te produce la parasitación que tienes. Porque esa es lo que produce, es una ansiedad de comer y comer y comer, sobre todo azúcar o cosas procesadas. Porque nuestros cuerpos están llenos de parásitos. Y ahí comenzó a formarse esa enfermedad que probablemente tú estés pensando ahora que es una prueba de Dios. Y si comienzas a aprender de que tú puedes desparasitarte, y si comienzas a comprender de que eres energía y puedes transmutar, cambiar tu energía, y si comienzas a comprender que tu cuerpo tiene su conciencia propia, es un ser al que debes de cuidar, es tu templo donde habita tu ser, y que necesita, merece que lo cuides, que lo ames, que lo respetes. ¿Cómo no va a cambiar esa situación? ¿Cómo no va a cambiar esa enfermedad? Si comienzas a amar a tu cuerpo, a expresarle cuán agradecido estás, porque te permite estar viviendo o experimentando la materia en este mundo. Este es nuestro vehículo para poder estar aquí. Entonces necesita mantenimiento, necesita cuidado. No se trata de meterle cualquier cosa.
Para sentirnos abundantes, debemos de ser abundantes, desde aquí, desde la mente, el corazón, en cada una de nuestras células. Debemos comenzar a ser, no hacer. Hacer es la consecuencia del ser. Si yo me siento saludable, mi cuerpo está saludable. Si yo me siento abundante, todo es abundancia. Y cuando llegan situaciones, sí, probablemente sean lecciones que tienes que aprender, pero ya no es una constante en tu vida. Ya no es una cadena que te va arrastrando día con día, que te hace vivir miserablemente. Ahora tú ya puedes decidir qué es lo que te afecta y qué no. Ahora tú ya tienes el poder de creer que tu energía es la que crea. Entonces cambia tu energía. Cambia tu energía. Siéntete abundante el día de hoy. Piensa cómo te sentirías con esa cosa ya realizada, ya solucionado ese problema. ¿Cómo te sentirías con un cuerpo esbelto, sano? ¿Cómo te sentirías si hoy mismo se arreglara esa situación por el hecho de haber decidido cambiar tu situación? No tener abundancia es creer que no la mereces. No tener abundancia significa no saber quién eres, no reconocerte como el creador de tu realidad, no permitir. Entonces, el mensaje de hoy es: reconócete como el creador de tu vida, el creador de tu realidad. Que todo lo que te sucede, te ha sucedido y te va a suceder, lo creas tú, con tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Tus emociones son esa vibración que hace que las cosas se den. Y de acuerdo a la vibración que le mandes al universo, eso es lo que te va a llegar. Entonces enfócate en mandarle la vibración del bienestar, de la abundancia, de la prosperidad. Siéntete como un ser próspero, abundante. Dítelo. Tus palabras tienen poder. Puedes decirte: yo me siento súper abundante, muy agradecida por todo. Agradezco muchísimo al universo, agradezco muchísimo a la vida. Y al sentir toda esa abundancia, créeme, sale naturalmente el compartir, el dar, el ser generoso. Entonces dedícate a eso, dedica a sentir eso, ese deseo ya realizado. Conviértete en esa persona, en ese ser que deseas. Es como traer el futuro al presente, porque tener fe o la fe significa creer en aquello aún sin haberlo visto. Entonces tu fe tiene que estar en lo que estás sintiendo. Saber que tú estás creando tu realidad. Crea tu futuro y tráelo a tu presente. Vívelo desde ya. Vívelo, siéntelo, experiméntalo. Y entonces estarás enviándole la vibración correcta al universo para que te dé todo eso. Porque esa es tu nueva realidad. Esa es la realidad de la abundancia. Esa es la forma en cómo atraes abundancia a tu vida. No es haciendo rituales aquí, encendiendo velas, no, sencillamente es volviéndote consciente de quién eres, volviéndote consciente que son tus pensamientos, tus emociones y tus acciones las que crean. Y lo que tienes que hacer es definir qué es lo que quieres,
con mucho detalle, sentirte como realmente deseas sentirte en ese deseo ya realizado, traer el futuro al presente, vivirlo para emanar la vibración correcta, alineada con lo que deseas y realizar las acciones basadas en esas emociones. Y así, la abundancia siempre estará contigo. Siente el agradecimiento. El agradecimiento es una de las formas más poderosas para atraer abundancia. Agradécete a ti mismo por ser un ser consciente que crea abundancia, por ser responsable. Agradece por la claridad que hay en ti para poder realizar las acciones correctas. Y sobre todo, agradece al Creador, al universo, por ser tan generoso, por ser una fuente de energía y de amor inagotable. Espero en verdad que disfrutes muchísimo el ser abundante, que lo compartas con los demás. Me gustaría que pudiéramos estar en contacto. Y puedes escribirme por medio de Instagram. Si tienes alguna duda acerca de esto, búscame en Instagram. En la misma página, ClaraG.despertar. Puedes contactarme, puedes escribirme allí y va a ser un gusto para mí poder responderte. En verdad deseo que todos en este mundo alcancemos la paz, la abundancia, el amor que tanto anhelamos en nuestras vidas. Amor y paz para todos.